Los dominicos jugaron un papel muy importante en Tepetlausto. Fueron los que llevaron a cabo la evangelización. Hoy te quiero platicar cómo empecé mis estudios sobre la orden de predicadores y Tepetlausto. Hola, soy Omar Tinajero y vamos a hablar sobre mi ebook Los Dominicos y Tepetlausto. Esta historia comienza cuando era yo niño. Puedo decir que quien me inició en el estudio de la historia fue mi abuelita, doña Josefa Labastida Robles, de quien tengo un gran aprecio, y ella fue la que me empezó a platicar sobre las historias, las leyendas de Tepetlausto. Me acuerdo que nos sentábamos ahí en torno al tlecuil, tomábamos un café y ella empezaba a contarnos algunas de las historias que venían de esta tradición oral desde el siglo XVI. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de las historias relacionadas con Fray Domingo de Betanzos, que fue el dominico líder que inició la evangelización en Tepetlaustoc y que en el año de 1527 abrió el eremitorio donde hacía vida contemplativa y posteriormente también llevó a cabo lo referente a la predicación en la región. Hay que recordar que el carisma de la Orden de los Dominicos es contemplar para compartir lo contemplado, o dicho en los términos de Santo Domingo de Guzmán, hablar con Dios o de Dios. Fray Domingo de Betanzos es la gran figura porque él se le considera como el fundador de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, provincia que aún subsiste, y a la vez se le considera fundador de las provincias de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la provincia de San Hipólito, Oaxaca, y de la provincia de El Santo Rosario de Filipinas. Entonces mi abuelita me platicaba, siempre de una manera muy adecuada, muy propia, las historias del padre de Betanzos. Y yo me quedé cautivado con las historias, ¿no? Generalmente las historias hablan de un Fray Domingo de Betanzos con una gran virtud, con un gran celo apostólico, y que la gente lo reconocía porque hacía milagros. De hecho, estas historias que me platicaba mi abuelita, en épocas anteriores había ido en 1924 un historiador muy famoso que fue Nicolás León y Alberto Carreño, y se quedaron sorprendidos de que todavía en el siglo XX se acordara la gente que tuviera un recuerdo muy grato de Fray Domingo de Betanzos en Tepetlaustoc, y que consideraban que hiciera milagros. Por ejemplo, uno de los milagros que la gente decía que se hacía es que Fray Domingo de Betanzos iba a decir misa en la mañana a Roma y en la tarde ya regresaba a dar misa a Tepetlaustoc. Es decir, esto es lo que se llama, desde el punto de vista teológico, la ubicuidad. Ahora, había otras leyendas que tenían que ver con la roturación del paganismo, como Fray Domingo de Betanzos se había enfrentado a pues la resistencia de ciertos grupos indígenas que era natural, en especial por ejemplo los antiguos sacerdotes indígenas. Y aquí hay que recordar algo muy importante, o sea, Fray Domingo de Betanzos, él no era un anticuario, no era un arqueólogo, incluso personajes como Fray Bernardino de Sahagún o Fray Diego de Durán hicieron sus obras para conocer la cultura, historia y religión indígena, no tanto en función a conservarlas, sino para saber cuándo los indígenas estaban llevando a cabo ritos de origen prehispánico. Y los autores son muy claros, ¿no?
Entonces, el padre Domingo de Betanzos en ese sentido venía y esa era su lógica y esa fue su labor. Y estas leyendas, lo interesante es que a mí me emocionó mucho cuando tuve oportunidad de acercarme a la maravillosa biblioteca del Museo Nacional de Antropología, que está precisamente en la planta alta del museo, encontrar una serie de fuentes documentales de primer orden. Hay que recordar que el historiador requiere, además de la tradición oral y de leer libros, necesitamos también leer fuentes de primera mano, fuentes que se encuentran en los archivos y también algunas fuentes que se encuentran en la biblioteca. Uno de esos tipos de fuentes que son muy importantes para los historiadores y que muchas veces incluso tenemos que paleografiar. La paleografía es la ciencia y la metodología para estudiar las escrituras antiguas. Por eso hay varios cronistas e historiadores que como no tienen ese conocimiento paleográfico, pues de repente no pueden acceder a este tipo de información. ¿Por qué? Porque es una letra que viene en diferente formato, que hay abreviaturas, que hay nexos, que hay una serie de reglas que se han ido olvidando y que solamente por medio de la paleografía se pueden rescatar. Entonces, dentro de esas fuentes encontramos las crónicas de la Orden de Predicadores, que fueron unas obras muy importantes en mi investigación, primero en mi tesis de licenciatura y posteriormente en este ebook que estamos hablando hoy, que es Los Dominicos en Tepetlaustoco. Ahí encontramos las crónicas de Fray Agustín Dávila Padilla, que por cierto estuvo en Tepetlaustoc, para visitar Tepetlaustoc a fines del siglo XVI, y a la vez él mismo se basó en algunas crónicas de personajes que habían vivido con Fray Domingo de Betanzos y que habían vivido en Tepetlaustoc, como Fray Vicente de las Casas, Fray Andrés de Moguer, Fray Domingo de la Anunciación, por citar a solo unos cuantos, ¿no? Entonces, pues su obra es muy importante. También consultamos otras crónicas, como la de Fray Juan de Córdoba, como la de Fray Juan Bautista Méndez, la de Fray Juan José de la Cruz y Moya, en fin, una serie de obras muy, muy importantes. Y a mí me impactó mucho cuando encontré en esas crónicas del siglo XVI, esas crónicas que estaban ya escritas y que estaban publicadas, por ejemplo, la crónica de Dávila Padilla se publicó en Bruselas, que estaba ahí plasmado en papel lo que me decía mi abuelita. Y eso creo que fue muy, muy impactante. Entonces ahí veíamos las historias relacionadas con Fray Domingo de Betanzos y coincidían en una manera asombrosa con la narración, con la historia oral. Entonces se había conservado en el corazón y en la memoria de los tepetlaustoctenses por muchos siglos esas historias. Entonces teníamos una forma de respaldar lo que decía la tradición oral, ahora también con esta parte escrita. Y eso fue para nosotros un descubrimiento muy importante y que obviamente vino a enriquecer nuestra investigación de los dominicos antepetlaustocos. Y que nos llevó, además de conocer la maravillosa obra de Fray Domingo de Betanzos, que en 1535, al regresar de Roma, trajo el permiso papal para que el eremitorio de Tepetlaustoc se convirtiera en una casa de recolección, es decir, en una casa donde se pudieran llevar a cabo una vida más austera, más pobre que en el resto de los demás conventos y casas dominicas. A la vez, Fray Domingo de Betanzos fue el que trazó la ruta a Guatemala. De hecho, él le tocó ir a fundar la primera casa de los dominicos en Guatemala, cuando incluso todavía estaba Guatemala en lo que es la antigua, en el año de 1529. Y posteriormente mandó también a Fray Gonzalo de Lucero a Oaxaca.
Entonces, lo que también me llamó la atención, y que eso va a ser también tema de otro video, es cómo Betanzos genera la ruta de los dominicos desde Tepetlaustoc hasta Centroamérica. Eso es un tema muy interesante que también vamos a platicar posteriormente. Regresando a la cuestión de las crónicas, estas crónicas nos llevaban también a conocer la vida y obra de otros frailes, muy, muy importantes, algunos de ellos que desafortunadamente han quedado en el olvido, pero que fueron personajes muy, muy importantes, como Fray Juan de la Magdalena, Fray Domingo de la Anunciación, por citar solo algunos, incluyendo también a Fray Bartolomé de las Casas, que llegó a estar en el año de 1538 en Tepetlaustoc. Así que pues esta investigación que hicimos es una investigación acuciosa, es una investigación de fondo que toma en cuenta tanto la tradición oral como los documentos antiguos y con una metodología científica, interdisciplinaria y sistémica, pues se logra dar esta visión de todo lo que nos aportaron los dominicos, como son los santos patronos de los diferentes barrios, el santo de nuestra patrona titular, que es Santa María Magdalena, los templos, el convento, el eremitorio, toda esta arquitectura, esculturas y pinturas que hay en torno a nuestras iglesias, el espacio sacro simbólico. Y cuando la gente en Tepetlaustoc, por ejemplo, hace una fiesta religiosa, obviamente atrás está pues el papel, la labor de los dominicos, y en buena medida el hecho de que Tepetlaustoc se mantenga en buena medida con su población católica se debe a esa labor que iniciaron los dominicos en el siglo XVI. Así que pues ojalá puedas adquirir el ebook Los Dominicos en Tepetlaustoc, escrito por un servidor. Lo tenemos en la librería digital Fray Juan de la Magdalena, y que este libro pueda ayudarte a profundizar en la historia, en la cultura, en la identidad y sentirte muy orgulloso de la historia de Tepetlaustoc, que como siempre he dicho es un polo de conocimiento. Si un polo quiere decir un lugar desde donde se disemina la cultura, donde se disemina la espiritualidad, y Tepetlaustoc ese ha sido su labor a lo largo del tiempo. Muchas gracias.